14 minutos, viva la noticia y los titulares a esta hora. Luego de fugarse y su posterior captura, juez decide que la patrona quede ligada a proceso por el delito de evasión. Si usted ve la facturación ahí del año 2012 y baja un poco y ve la del 2013 y compara esos 12 millones de facturación. En otras noticias queremos comentarles que alias Eco, Salvador González de nombre, continúa revelando la estructura delictiva y cómo operaba esta idea de Valdetti de ser millonaria para toda su vida. En la instancia de jefe de bloque, entrar a hacer una revisión de la propia ley. Y como era de esperarse, diputados presentarán una denuncia en contra de los auditores de la Contraloría General de Cuentas. En más temas, en la primera semana de julio se conocerá si los partidos SFN, Nación y UNE son cancelados por el Tribunal Supremo Electoral. Noticias del mundo. La justicia francesa abre investigación en un caso que implica a Richard Ferrand, ministro de Emmanuel Macron. En otros temas, la economía brasileña vuelve a crecer después de 2 años de severa contracción. Las noticias esta mañana, lo que ocurre en las calles también, se lo contamos a continuación. 15 minutos pasan de las 7 de la mañana. Dalia Santos está lista para presentarnos información, así que Dalia, nos vamos a las calles contigo. Contigo, Dalia, buen día. Gracias nuevamente, compañeros, y por supuesto actualizando el reporte del tránsito. Transcurren los minutos, mayor circulación vehicular es lo que reportan los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. Ahora vamos a observar un punto clave para muchas personas que residen en la zona 5 de Villanueva, específicamente sobre Boulevard El Frutal. Tenemos aproximadamente 12 residencias ubicadas en este sector, lo cual va generando pausa en el tránsito. Los vehículos que usted observa acá son los que están saliendo de estas residencias y se están incorporando a Boulevard El Frutal, y observamos que el tránsito es lento. Hay un agente de PMT quien mantiene la regulación y el ordenamiento vehicular con el fin de mantener el tránsito ordenado. Este es un ingreso y egreso también a un centro educativo, lo cual va generando complicaciones de tránsito, ya que se movilizan más de 100 buses escolares y eso provoca las complicaciones. Así que mucha precaución si usted reside cerca de Boulevard El Frutal. Tome en cuenta que hay instrucciones de los agentes que seguir para evitar problemas de congestionamiento. Ahora vamos a ver otro punto también del sector de Villanueva. Es importante tomar en cuenta las instrucciones de los agentes, la habilitación de carriles reversibles. Esto es lo que está sucediendo en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. Todo el tránsito que viene de Escuintla, que viene de Palín, tránsito vehicular de Amatitlán aproximándose hacia la Villalobos se mantiene acumulado en el kilómetro 15, pese a que el carril reversible pues acaba de finalizar a las 7:15 finaliza, pero recordemos que lo que sucedía en el área de la 37 calle generó complicaciones de movilidad sobre la ruta al Pacífico. Esta es una fotografía que los agentes evidencian de algunas imprudencias de peatones. Vemos que hay una pasarela en el área de Boulevard El Frutal y lamentablemente pues el peatón atraviesa la vía pública bajo esta pasarela. Le dejamos el recordatorio que si usted se ve involucrado en un hecho de tránsito, es atropellado bajo una pasarela, pierde sus derechos como peatón y el conductor podría quedar exento de responsabilidad. Así que por favor utilicen las pasarelas. Ahora vamos a verificar un punto más de la ruta al Pacífico. Esto ya es finalizando la Villalobos, kilómetro 12. Vemos que hay 4 carriles habilitados. Ha finalizado el carril exclusivo para las unidades del transporte colectivo. Ya están circulando vehículos livianos en el carril derecho. Y también tiene información la PMT de Villanueva que finaliza reversible. Y si usted observa, ya todo el tránsito del Aguilar Batres ha sido liberado hacia el sur, porque ya el carril reversible finalizó a las 7:15. Nuevamente un panorama de Boulevard El Frutal, ahora desde el área de San Miguel Petapa y Villanueva hacia Prados de Villahermosa o incluso hacia Ciudad Real, donde se puede verificar que hay fuerte carga vehicular. Vemos motoristas, afortunadamente 2 fueron captados con su casco protector y eso es importante tomarlo en cuenta a los conductores de vehículos de 2 ruedas. Ahora vemos lo que sucede en el área de Prados de Villahermosa hacia Ciudad Real. Este es el ascenso específicamente donde se activa un carril reversible. Vemos que es fuerte la carga vehicular que se da en este punto, pero no se reportan novedades. Ciudad Real esta mañana ha tenido 0 novedades, está totalmente fluido el tránsito hacia la ciudad capital, aunque recordemos que después de las 9 de la mañana pues ya inicia la circulación del transporte pesado y este es uno de los puntos más complicados. Esta es una panorámica del kilómetro 19.5, kilómetro 20 aproximadamente, ingreso a Naciones Unidas. Vemos hacia el sur de la ciudad capital. Esto es en la ruta al Pacífico, el ingreso de Amatitlán hacia Villanueva. Usted puede observar que el tránsito ahí no tiene ninguna complicación, así que circulan al área sur de la ciudad capital. Pueden hacerlo con toda confianza ya que está totalmente
libre el tránsito, pero ya llegando del kilómetro 20, donde usted observó la fotografía anterior, hacia el kilómetro 18, pues ya se tienen las complicaciones para aproximarse al área conocida como el túnel, derivado a que hay centros educativos en la zona 1 de Villanueva y esto hace que muchos conductores se estén incorporando al carril derecho. Así que es el panorama del tránsito a esta hora en el sector sur de la ciudad capital y por supuesto la PMT de Villanueva le desea un excelente fin de semana. Gracias, Dalia, por la información. Nosotros completamos el recorrido con las páginas de Prensa Libre. Ya están en pantalla. Noticias que compartimos a continuación y en este caso habla del AX que señala evasión de 340 millones de quetzales luego de su falsa detención por esta orden que no era la correcta. El estado de las carreteras y algunas otras noticias. Ya en el interior, más información. Evasión fue de 340 millones de quetzales. Estas empresas importadoras de cuadriles de pollo utilizaron códigos arancelarios ilegales para evitar el pago de impuestos. Y ahí vemos la cronología y el mayor consumo que se daba en los últimos años. Una más de Prensa Libre esta mañana y esto tiene que ver con las declaraciones de ECO, el tema que estamos abordando y que en instantes vamos a ampliar. Ministerio Público no descarta investigar a la familia de Pérez Molina. Tenemos una noticia más para compartir con todos ustedes que se encuentran en el interior de Prensa Libre. Alcaldes temen a una reactivación de conflicto, pobladores viven en tensión, por lo que Gabinete recomienda estado de prevención en Ixchihuán y Tajumulco. Prensa Libre, la información. Prensa Libre presentó. Y estamos con la información de lo que dicen las redes esta mañana. Pedro Chandiano nos lleva a navegar entonces. Gracias, Vero y Ricardo. Así es, pues naveguemos todos juntos en las redes sociales y bueno, seguramente pues, usted lo hace a diario y tal vez pues por mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, son de las cosas que uno se encuentra y aparte recuerda que también se hacen virales y no solo en el lugar donde suceden los hechos, sino que también se hacen virales alrededor del mundo. Y en esta pues primera imagen pues les quiero presentar entonces un video que sucede en República Dominicana, donde pues bueno, pues una persona acompañada pues de una mujer en moto, entran entonces al domicilio de unas personas de la tercera edad, intercambian un par de palabras, el señor parece estar confundido y en eso, pues bueno, saca un arma de fuego y son asaltados por este antisocial. Eso es en todo lo que sucede. Bueno, este video se hacía viral obviamente en República Dominicana, pero bueno, fue tanto que incluso se creó un hashtag y pues mucha gente entonces opinaba en redes sociales sobre la inseguridad, no solo en ese país, sino que alrededor del mundo, que cada vez es más y más, y mucha gente decía que únicamente hay que tener amor, que el amor es el que mueve todo y hacer las cosas bien para poder evitar entonces este tipo de situaciones. Esto pues obviamente desenfrenaba también bastantes comentarios sobre el abuso a esta persona de la tercera edad y donde pues esta persona únicamente con el arma de fuego pues despoja entonces de sus cosas a este señor que lo ven tirado en el suelo y también pues demás artículos de la casa. Aquí pues la señorita espera entonces en una moto donde pues se presenta desde la entrada a la casa hasta cuando entra ya a la casa y a la señora también que ve usted, pues se ve bastante confundida, no se lo esperaban y vaya sorpresa. Pero bueno, esto sucede entonces en República Dominicana y ahora pues vamos entonces a nuestro país, vamos aquí en Guatemala, justamente pues sucede entonces en las calles pues de la zona 2, donde un conductor ya totalmente desesperado por los cobros que hacen entonces los lavacarros en lugares autorizados para poder estacionar, que según pues tiene la municipalidad, ellos de todas formas igual pues hacen un cobro extra. Este cobro extra lo hacen por adelantado, incluso pues también se quejaba mucha gente en los diferentes comentarios que suscitaba este video, donde pues no solo era el cobro por adelantado, sino que eran cobros altos, también donde eran cobros obligatorios, donde también pues se quitaban entonces los conos y ponían también sus cubetas donde ellos pues hacen la lavandería del carro. Pero bueno, esto era lo que sucedía en redes. Lástima, pues el conductor entonces se vio desesperado y agredió físicamente a este lavacarros. Esto pues entonces se suscitaba en los últimos días en nuestro país y bueno, usted ve el video, juzgue usted, por favor, siempre usted pues se mantenga al control, ya sabe que la violencia genera más violencia y no lo lleva a nada. Y para terminar, ya que es viernes y dentro de un rato pues empieza ya pues el concurso de baile, pues bueno, vemos entonces a esta señorita que bueno, pues causa sensación en redes sociales, especialmente en Instagram y en Twitter. Es una niña venezolana que bueno, que baila entonces y obviamente todos, bueno, excepto yo, mucha gente entonces pues sabe bailar y no es nada más el baile, sino que es pues el carisma que esta niña pues expresa en las redes sociales y una vez más donde las redes sociales nos permite conocer pues artistas del futuro. Esta niña pues ya tiene entonces bastantes oportunidades para contrato y también pues ya ha sido ya contratada por una de las marcas importantes
en su país, en Venezuela, para hacer imagen de algunos artículos. Se las presento entonces. Ella es Sofía y con su carisma, pues causa sensación en redes sociales. 7:24 de la mañana, tenemos mucho más información para usted. Hasta aquí las redes sociales. Cualquier cosa, pues usted ya sabe, nos puede mandar un correo y enviarnos también esos videos que usted ve a diario en las redes. Seguimos con la información y hablamos de la declaración de Salvador Estuardo González, alias Eco. En reiteradas ocasiones mencionaba el nombre del auditor Mario Contreras y de Julio Aldana, ante lo que la abogada defensora pidió un careo con el colaborador eficaz. Durante la audiencia, el Ministerio Público ha presentado documentos hallados en la computadora personal de Eco, por los cuales los abogados defensores de los sindicados han presentado algunas protestas. Vea usted lo que pasaba. Esto del careo no es solo de sentarlo y que se pongan a hablar, porque se supone que en las declaraciones se tiene que hacer referencia en qué punto no existe coherencia. Entonces, ese es el sentido, o sea, no es solo de sentarlo. El juez dijo que haga la solicitud del careo por escrito para agendarla. Con el proyecto URMA inició el trabajo de Mario Contreras, dijo Salvador Estuardo González. Muchos de estos documentos yo los utilicé para poder hacer lo que se me pedía que hiciera, es decir, la proyección, el cálculo de dividendos a futuro, etcétera. Pero estos son los detalles de Proinco. Esto me lo mandó a mi Julio Aldana Franco y si usted ve la facturación ahí del año 2012 y baja un poco y ve la del 2013 y compara esos 12 millones de facturación con lo que finalmente fue, hay una variación importante. Mucho de los trabajos fue proporcionado por Mario Contreras, quien era parte de su equipo de trabajo. Lo que está en este archivo es esa información financiera y contable de agosto de 2014. El anexo C de Comercial Urma tendría que ver el nombre de qué tipo de cuentas están ahí. En una reunión de la Sociedad Estrella participó Valdetti, fuera de la oficina de la vicepresidencia. Quienes para ese entonces están registrados en el registro mercantil como socios de las sociedades que están en la columna anterior, los porcentajes de cada uno de esos socios, el número de acciones que tenía. Tenemos más noticias para compartir a esta hora de la mañana y es que dentro de esta declaración, ECO señala que Julio Aldana aprobó un aumento de regalías del 25 al 40% y por este proyecto nada más recibía 7 millones de quetzales. Además, él mencionaba que el expresidente Otto Pérez Molina tenía como objetivo dejar 1 millón de quetzales para sus nietos, dinero obtenido a base de corrupción. Ella pagaba el 100% del costo de IVA e ISR para la obtención de los dividendos, producto de la facturación de esta sociedad, que porque era solo el 25% que recibía y que entonces la relación entre el pago de impuestos versus dividendos era muy baja. Y fue que entonces se accedió por parte de Julio Aldana de que se registrara y que ella manifestara ese incremento. En el 2012 ella obtuvo 468.564,75 quetzales y en el 2013 ya con el 40%, 7.463.649,48. Yo hablaba regularmente con Samuel, él siempre necesitaba, por decirlo de alguna manera, el aval o instrucciones de Julio Aldana Franco, por eso es que él, cuando yo le menciono eso, me dice que sí, que le tiene que hablar. Igualmente cuando en su momento yo me reuní con él para ver lo de la nena, como le llamaba en esa sociedad, lo que estoy diciendo es, otra vez, necesitaba la autorización de JAP porque para la facturación de la sociedad de Consulper son los valores que se facturaron a Proinver y entonces de esa manera evitar el pago en efectivo del IVA, sino que se iba a hacer entrega de facturas. Y esas sociedades, por ejemplo, Representaciones Allianz, Serpumer, Publimer, Comercial Urma, a la hora de esa facturación, no solo como le dije ayer, iba a evitar el pago en sí del impuesto al valor agregado, sino que iba a registrar en su contabilidad una cuenta por cobrarle a Proinver y que en su momento determinado se le iba a dar el dinero en efectivo a Julio Aldana. Si no estoy mal, 1.100.000 quetzales o una cifra muy cercana, pero era más de 1 millón, del señor Otto Pérez Molina, y que él había pedido que ese dinero quedara a nombre de sus nietos, y entonces me había puesto la tarea a Juan Carlos de que eso pasara. Y como escucharon ahí, me está pidiendo que si yo tengo los datos y que BH, refiriéndose a Víctor Hugo,
había preguntado a mí qué se podía hacer con eso. Este cuadro lo recibí de parte de la licenciada Luisa de Pérez, en donde lo que hay acá es lo que según ella iba a tenerse como información de las propiedades que debieran de controlarse y de estar registradas en las distintas sociedades. Por ejemplo, en el caso de la Condesa, zona 14, dice 3 apartamentos, otras personas y SAs. Pero lo que está abajo, por ejemplo, Cuactemalán es una de las sociedades efectivamente que sí se comenzaron a ver, y ahí habla una casa en Liquín. Siguiendo con la información, autoridades del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales han reiterado que los privilegios fiscales no funcionan en el país. Según los economistas, esto representa factores críticos para la inversión en Guatemala. Basado en el análisis, han encontrado que la mayoría de los empresarios guatemaltecos no incluyeron el pago de impuestos como uno de los factores más problemáticos para hacer negocios. Están pidiendo seguridad, que no haya necesidad de contratar policía privada, buenas carreteras, una fuerza laboral saludable y bien capacitada, mecanismos ágiles para hacer trámites, pero no los privilegios fiscales. Una revisión de iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República del año 2016 a la fecha revela que por lo menos 18 iniciativas de ley proponen privilegios fiscales. Si queremos atraer inversiones, si queremos generar empleos, creo que hay que empezar a pensar en un modelo distinto al de los privilegios fiscales. Los privilegios fiscales simple y sencillamente no funcionan. Continuamos con la información. Jefes de bloque de bancadas del Congreso de la República, han señalado que representarán una denuncia en contra de los auditores de la Contraloría General de Cuentas. Esto, aparentemente debido a que reportaron 27 hallazgos por malos manejos de los recursos públicos en este lugar. Luego de reunirse a puerta cerrada, los jefes de bloque se unieron para rechazar el informe de la Contraloría. Aseguran que los auditores actuaron de mala fe y que pudieron cometer el delito de abuso de autoridad. Vamos a accionar legal y penalmente en contra de esos auditores porque cometieron ilegalidades, violaron la ley del organismo legislativo. Los diputados insisten en que los auditores desconocen las leyes internas del Congreso y que por ello ya enviaron una contrarrevisión para que una nueva comisión revise los hallazgos. Además de esta acción, anunciaron una fiscalización en contra de la Contraloría. Es prudente, hablábamos en la instancia de jefes de bloque, entrar a hacer una revisión de la propia ley. Hay un fondo de todas las multas que tenemos entendido, se someterá a investigación, que a final de año también se lo distribuyen como un bono todos los auditores. El informe final de la Contraloría incluyó una denuncia penal en contra de la Junta Directiva de 2016, pero también sanciones económicas en contra de funcionarios del Congreso. 7 de la mañana con 32 minutos, tenemos que continuar con más información. La información departamental con las noticias que tiene Lorraine para nosotros. Seguimos hablando de lo que sucede en el interior de la República. Cansados de esperar a que las autoridades reparen la carretera de San Antonio y Lotenango-Quiché, los transportistas decidieron rellenar con tierra los agujeros que se formaron en la ruta. Con un pequeño camión, los transportistas de San Antonio y Lotenango recorren la destruida carretera, colocando tierra en los enormes agujeros que se formaron en la ruta por el abandono de los trabajos de construcción de la misma. Soluciones momentáneas porque la lluvia abre nuevamente los agujeros. Ya el camino está totalmente intransitable, y ante el abandono de las autoridades nosotros nos vemos en la necesidad de comprar material y tirarlo y rellenar un poquito de estos hoyos, totalmente destruida. La verdad es que como estaba la carretera, pero vinieron a hacer esa ampliación, taparon tragantes, cunetas, y esto se está destruyendo totalmente. Las lluvias complican aún más el tránsito. Los agujeros se cubren de agua, poniendo en peligro a los pilotos porque se desconoce la profundidad de estos, arriesgándose a transitar por ese lugar. El mismo presidente y el ministro vinieron a ofrecer el 31 de enero la construcción de toda esta red vial en febrero y marzo, y hasta el día de hoy no miramos maquinaria que empiece a trabajar con estos proyectos. Y lo mismo se lo dijimos también a los diputados del Congreso, de que la verdad es de que esto nos tiene a nosotros en el subdesarrollo.
Durante 7 horas, propietarios y pilotos de buses urbanos de Mazatenango realizaron una protesta frente al edificio municipal para ser escuchados por el Consejo que se le rebaje las multas puestas por la Policía Municipal de Tránsito. El paso frente al Parque Central permaneció bloqueado durante 7 horas, que duró la presencia de buses y pilotos que manifestaron su inconformidad por lo que consideran abusos que comete la PMT. Luego de 5 horas de presencia en el lugar, se conformó una mesa de trabajo para llegar a acuerdos en las peticiones, donde convocarán al Consejo para hoy y analizar la exigencia de los transportistas. Noticias de Guatemala que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, y seguimos este recorrido acompañados de nuestros amigos de Ban Rural. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Aquí en las mañanas en San Juan pues encontramos una variedad de comida o de refacciones. En este momento nos encontramos en el área de atoles, panes, chuchitos, tones y tortillas con frijoles. La gente viene muy temprano. Sí, la gente madruga porque aquí a las 4:30, 5 ya la gente está vendiendo su producto, como las personas que bajan de las aldeas, entonces vienen a consumir el producto, ¿verdad? En la mañanita porque les da hambre temprano. Esta tortilla es muy característica aquí de San Juan Zacatepeques, hablemos de ella. Pues sí, es una tortilla hecha con frijoles volteados y las personas lo consumen porque el precio no es muy caro, es favorable, entonces es algo que se vende aquí en San Juan todos los días, de lunes a domingo. ¿Y qué nombre tiene? Tones. Pues así le llamamos porque son tortillas con frijoles. Se llaman tones. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. 7 de la mañana con 36 minutos. Continuamos con más. Gracias por la información, Lorraine, lo que está ocurriendo en los departamentos. Gracias también a Ban Rural. Vuelta de página. Tenemos que hablar del mundo y ya está lista Crista García con las noticias internacionales. Recorrido por esos temas. Vamos a finalizar con la información sobre lo que sucede con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien acusaba a los países occidentales de tener una rusofobia. Esto lo catalogaban de contrapoder y también contraproducente, de perjudicar para todo el mundo sus acciones. Escuchemos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció el jueves que los países occidentales tienen una rusofobia. Va a durar mucho, pienso o espero al menos que no durará eternamente, porque se tomará conciencia de que es contraproducente y perjudica a todo el mundo. De acuerdo a Putin, esta política surge ante un mundo multipolar gracias a Rusia y que no gusta a quienes quieren imponerle restricciones económicas que no causan efecto. Además, reiteró que su gobierno no está relacionado con los hackers rusos y que estos no pueden influir seriamente en ninguna campaña política de otro país. Los hackers se despiertan en la mañana, leen las noticias internacionales y si están con un estado de ánimo patriótico, comienzan a hacer lo que consideran correcto para luchar contra quienes dicen cosas malas sobre Rusia. Es posible, teóricamente sí, nunca lo hacemos a nivel gubernamental. Putin recibió al primer ministro indio, Narendra Modi, en el marco del Foro Anual del Mundo Empresarial Ruso, una vitrina para una economía que se está recuperando tras 2 años de recesión por la caída del petróleo y las sanciones internacionales por el conflicto en Ucrania. En más información, la economía brasileña volvió a crecer después de 2 años de severas contradicciones. Sin embargo, todavía es prematuro decir si el gigante salió de la peor recesión de su historia o no. La economía brasileña volvió a crecer después de 2 años de severa contracción. El Producto Interno Bruto del gigante sudamericano se expandió 1% en el periodo enero-marzo en relación al trimestre anterior. Se trata del primer resultado positivo después de 8 trimestres de contracción, indicó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Respecto al primer periodo del año pasado, la economía sufrió de todas formas una caída de 0,4%.
y en el acumulado de 4 trimestres la contracción llega a 2,3%. El gobierno respondió a las cifras con optimismo. Según el ministro de Hacienda, Enrique Meirelles, se trata de un día histórico para el país. En una nota de prensa, admitió que aún queda camino por recorrer hasta alcanzar la plena recuperación económica, pero consideró que el país está en la dirección correcta. En 2015 el PIB de Brasil se había derrumbado 3,8% y en 2016 3,6%. Una noticia más sobre China y la Unión Europea que defendieron con vigor el Acuerdo de París sobre el clima horas antes de que el presidente estadounidense Donald Trump comunicara que no mantendrá a su país en este pacto. China y Alemania defendieron el jueves el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global, ante la posibilidad de que el presidente estadounidense Donald Trump retire a su país del pacto. China seguirá implementando las promesas que hizo durante el Acuerdo de París. Para avanzar paso a paso hacia la meta de 2030. Pero por supuesto, también esperamos hacer esto en cooperación con otros. Pekín fue junto a la administración de Barack Obama uno de los principales artífices del histórico acuerdo, en el que 196 países se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Me gustaría decir que estoy alegre de que China respete sus compromisos sobre el acuerdo climático. Aunque no pronunciaron su nombre, ambos dirigentes hicieron claras alusiones a la postura de Trump. Una retirada estadounidense tendría graves consecuencias para el acuerdo a 18 meses de su firma, ya que Estados Unidos es junto a China el principal emisor de gases de efecto invernadero. Noticias del mundo que compartimos a esta hora de la mañana. Vio la noticia. Antes de la pausa, la información económica con Mónica Obando, que tiene más para nosotros. Buenos días, adelante. Buenos días. ¿Cuánto crecerá la economía en el sector agrícola? Pues Central American Business Intelligence hizo un estudio que ha sido pedido por la Cámara del Agro, en la que determinó que alrededor de 3,4% estaría creciendo la economía y un máximo de 3,6%. Esto luego de que en el 2016 creciera 3,20%. Los factores que han incidido positivamente son la innovación, la productividad y el clima de negocios. Además, entre los factores negativos está el tipo de cambio, la inseguridad y la conflictividad que aún permanece en el país. ¿Qué hay que analizar para el próximo año y para este año? También son los factores de riesgo, como los commodities en China, el Brexit en Europa, que ya tenemos algunos resultados de lo que está sucediendo, las monedas alternativas y la situación en Estados Unidos, principalmente por Donald Trump. Revisemos cómo están las gasolinas: 23.01 la superior, 21.51 la regular y 17.02 el diésel. Y el tipo de cambio, que está en 7.35 el dólar y 8.07. Hasta aquí la información en Viva la Noticia. Nos vamos a un corte comercial.